Clasificación A. Apto para todo público. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del Dr. Patricio Barzallo. Salud en su hogar. Salud en su hogar. Un gusto nuevamente de estar con ustedes en este su programa de Salud en su hogar. Recuerden, soy el doctor Patricio Barzallo y este programa sale en vivo y en directo todos los días miércoles a las 11:35 en la mañana. Así es que invitados para que nos sintonicen a través de canal 29 Telesucesos, canal 73 en cable y de forma directa a través del Facebook del canal Telesucesos Quito y Telesalud. El día de hoy pues les vamos a invitar para que nos acompañen en un tema muy interesante que nos han pedido que toquemos, que es el puerperio. Así es que vamos al tema, vamos a ver de qué se trata este interesante capítulo. Cuando gusten, ustedes pueden escribirme a la dirección electrónica también, drbarzallo@gmail.com, o puede contactarse con los teléfonos que están en pantalla, es decir, el 0998-328-007 y también pues al 2461-287. Cuando ustedes gusten, pues pueden tranquilamente llamar a estos teléfonos y estamos en comunicación activa a través de estos medios de comunicación. ¿Qué es entonces este periodo denominado puerperio? Como ustedes pueden leerlo, pues no es más que un periodo que transcurre desde el parto hasta que los órganos genitales y el estado general de la mujer se recuperan. La situación que tenía antes del embarazo. El puerperio comienza después del alumbramiento y finaliza cuando la madre alcanza un estado físico lo más similar posible de aquel en que se encontraba antes del embarazo. Este periodo suele durar de 6 hasta 8 semanas. Bien, pues existen algunas circunstancias específicas sobre este puerperio, ¿no? Que es en relación a la clasificación que se le puede determinar. El puerperio realmente tiene algunas etapas, como ustedes pueden ver ahí. En las primeras 24 horas se le cataloga como un puerperio inmediato. Luego incluye pues el puerperio precoz, el puerperio tardío, según cómo va avanzando la etapa posparto. En el puerperio inmediato, es decir, en las 24 horas primeras, incluye el puerperio denominado propiamente posparto de las 2 primeras horas, en donde lo más importante es vigilar las hemorragias. El puerperio precoz, o propiamente dicho, se refiere a la etapa después de la primera semana, y el puerperio tardío cuando ya empieza a existir la posibilidad del retorno de la menstruación, es decir, entre los 40 y 45 días, para luego, a veces, presentarse un puerperio denominado puerperio alejado, que dura desde los 40 días hasta un límite impreciso, que puede ser muy variable. Este límite puede ser un puerperio que va desde las primeras semanas. ¡Aló! ¿Qué pasó? ¿Ah? Hable serio. Repituche. Entonces, en este momento, a lo que se refiere la clasificación. Como ustedes pueden ver en pantalla, pues tenemos un puerperio inmediato, es decir, las primeras 24 horas. Esto incluye el puerperio considerado en el posparto de las 2 primeras horas, en donde lo más importante es vigilar las hemorragias. El puerperio precoz, o propiamente dicho, que constituye la primera semana después del parto, y el puerperio tardío,
entre los 40 y los 45 días que coinciden en algunas ocasiones con el retorno de la menstruación. Luego de este se puede considerar a veces un puerperio, que es el denominado puerperio alejado, es decir, cuando existen un límite impreciso después de los 45 días posparto. Ahora bien, este tipo de puerperio es muy relativo porque depende mucho de algunas circunstancias especiales en la etapa posparto. Por ejemplo, la que está relacionada con la lactancia. Cuando existe una lactancia normal, es decir, cuando existe una lactancia entre 6 y 8 veces al día, cuando existe una lactancia, por lo tanto, muy productiva, permanente, pues el puerperio puede alargar el periodo no menstrual. Es decir, mejor dicho, la menstruación no aparece después de los 40 o 45 días del puerperio, sino se presenta, ¿no?, pues mientras dure el periodo de lactancia. Sin embargo, todo puede estar en función de la variación hormonal, puesto que la lactancia, si bien es verdad, produce una etapa de amenorrea, es decir, de suspensión de la menstruación, pues pueden variar la producción de prolactina especialmente, y esto puede determinar que en algún momento dado vuelva incluso la ovulación durante esta etapa de lactancia y también pueda empezar a producirse el periodo menstrual. Las etapas pospuerperio, llamémoslas así, pues pueden producir diversas formas de presentación del nuevo ciclo menstrual. A veces pueden ser muy irregulares, pero en otras ocasiones pueden presentarse con baches amenorreicos, es decir, que se producen periodos de ausencia de menstruación seguidos de periodos de presencia de menstruación. Se estima que en cada uno de estos periodos probablemente exista ovulación. Y digo que probablemente exista ovulación porque cuando existe altas tasas de prolactina, pues esta inhibe el proceso ovulatorio, la salida del óvulo, la ruptura, a través de la ruptura del folículo de Degrave. Entonces, esto es muy relativo, que hay que ir prácticamente poco a poco, pues determinando exactamente cómo se va presentando el periodo, tanto del puerperio como del pospuerperio. Es decir, que hay que individualizar cada caso. Existen, obviamente, circunstancias de índole general que son la base en toda mujer, pero de allí pueden existir variaciones que son totalmente normales. Ahora bien, después, en esta etapa, el puerperio hace que vuelva la mujer a sus etapas de normalidad. Tanto en el puerperio inmediato como en el puerperio tardío van a existir una suerte de regresar a la etapa o a las condiciones antes del embarazo. Y así, por ejemplo, en el puerperio inmediato hay que evaluar que el útero esté muy bien contraído. Perdón, esto es importante porque el útero tiene que estar contraído para evitar los sangrados pospartos. Si es que existiese cualquier circunstancia, como por ejemplo cuerpos extraños, que no se ha desprendido toda la placenta o han quedado restos corioplacentarios a nivel del útero, pues, y estos pueden causar una suerte de cuerpo extraño, como ya habíamos dicho, y esto puede producir una atonía uterina que lleva, en definitiva, a un sangrado exagerado. Por lo tanto, el útero, cuando ya ha salido a la placenta, es decir, cuando se ha producido el alumbramiento, pues queda aproximadamente a nivel del ombligo y tiene que estar totalmente duro. Siempre se recomienda en este periodo al médico o al interno o al residente o incluso a la propia mujer que dé unos masajes a nivel del útero para que éste permanezca contraído y además pueda expulsar el contenido de sangre que queda en el interior, pues después del alumbramiento. Esto es importante. Ahora, algunas condiciones específicas que suceden en esta etapa, pues es así, ¿no? Al finalizar el parto, el útero, por ejemplo, en relación a su peso, pesa
alrededor de 1 kilogramo y mide alrededor de 20 centímetros por 12 y por 4 o 5 centímetros, tanto de ancho como de diámetro anteroposterior. Fíjense ustedes que como va evolucionando, a los 10 días disminuye el peso a 300 gramos, a los 15 días el útero pesa ya entre 80 y 100 gramos y tiene alrededor de unos 10 centímetros por 6 a 7 centímetros de ancho. Es decir, que a los 15 días aproximadamente, esta involución uterina ha llevado al útero desde la etapa del ombligo, en el primer día, hasta la pelvis hacia el 15º día o hacia el día 15. Luego de esto, como ven ustedes, pues dentro de la involución uterina va paulatinamente volviendo a la normalidad. Recuerden que el útero tiene aproximadamente entre 7 y 8 centímetros de longitud por 4 o 5 centímetros de ancho y por unos 3 o 4 centímetros de diámetro anteroposterior, ¿no? Por lo tanto, el útero que está de 20 centímetros, como podríamos ver en la primera gráfica, va paulatinamente disminuyendo de tamaño hasta que después de los 15 días, pues se encuentra ya en la región pélvica, es decir, se encuentra intrapélvico. Eso significa de que ha existido una involución normal. También existen algunos otros cambios en el útero, como son los cambios a nivel del cérvix, es decir, en el cuello uterino. Como ustedes pueden observar, luego del parto, pues el útero, a nivel del cuello uterino, se producen algunas circunstancias especiales como pequeños desgarros, se producen alteraciones a nivel del cuello uterino por obvias razones, es decir, porque este cuello uterino se ha borrado, se ha dilatado y ha cambiado en su estructura. Luego, pues va paulatinamente volviendo a su normalidad hasta que al término del puerperio, pues el cuello uterino se encuentra en condiciones, digamos, normales. Este cambio es importante porque es un proceso de cicatrización, si cabe el término. Internamente se produce lo que se denominan los loquios, por desprendimiento, obviamente, de células y de vasos sanguíneos que se han roto. Estos loquios, en la primera etapa, pues hace que sea sangre pura la que baje y se denominan pues los loquios sanguinolentos o loquios rojos. Luego, paulatinamente van cambiando de color hasta que después del día 15 se presenta una secreción blanquecina y en múltiples ocasiones este tipo de secreción disminuye totalmente hasta incluso desaparecer. Esto sucede porque han existido algunos cambios a nivel del del endometrio. Recuerden que el endometrio antes del embarazo proliferaba para albergar aquí en este embarazo que se hace como una forma, si cabe el término, de colchón para que el óvulo fecundado nide, se introduzca y empiece aquí a nutrirse en las primeras etapas de vida. Luego este endometrio alberga a la placenta, es aquí en donde se implanta la placenta y esta placenta obviamente al desprenderse, cuando se produce el alumbramiento, lo que va a producir acá en el endometrio, es decir, en la parte interna, a ver, vamos a señalarles para que ustedes puedan tener una visión muy clara aquí en la parte interna. Una vez que la placenta se desprende, pues se desprenden también o se rompen vasos sanguíneos que están adheridos acá y la decidua, lo que queda en la parte interna del útero se desprende, produciendo pues el sangrado y produciendo algunos tipos de variaciones. Este endometrio tiene en definitiva que desprenderse, puesto que si es que no se desprende puede causar algunos inconvenientes. Una de las complicaciones que pueden presentarse son las infecciones del interior del útero, es decir, del endometrio, conocido como las endometritis. Entonces, es así como va variando tanto la posición, tanto la forma, el tamaño, el peso del útero en esta etapa del puerperio
hasta que realmente pues se vuelve intrapélvico y vuelve a la normalidad. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más sobre este tema del puerperio y la involución de los órganos pélvicos específicamente. Volvemos enseguida. Salud en su hogar. No me digas que quieres ayudarme, solo dámelo. Tranquila. ¿Tranquila? ¿Qué tranquila ni que nada? Tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejes de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, no por tengo Dios, tu mírate celular. bien. ¿Qué le ofreces ¿Soy al mundo? ladrón por el uniforme? Ay, por favor. De toda la gente que está aquí. ¿Por qué me acusas? Yo Lo no fui. siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me Oye, viste? yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus Obsérvate testigos? bien, obsérvate ¿Tus bien. testigos? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? Oye, dejaste esto en el baño. Salud en su hogar. Bien, distinguidos amigos, estamos ya de regreso en este subprograma de Salud en su hogar con el tema del puerperio, es decir, aquella etapa que va desde el alumbramiento hasta aproximadamente 45 días. Recuerden que el alumbramiento no es más que la expulsión de la placenta y que ésta se produce de forma inmediata después de la expulsión del producto de la concepción, es decir, del parto, la salida del feto. El alumbramiento muchas veces puede tener algunas complicaciones, sin duda alguna, cuando va más allá de los 30 minutos y obviamente pues esto constituye muchas veces una emergencia obstétrica que amerita una extracción incluso manual de la placenta. Desde esta etapa hasta aproximadamente los 45 días hemos visto cómo van cambiando pues tanto el peso, el tamaño, etcétera, y volviendo a la normalidad el útero. El útero, una vez que ha vuelto a la normalidad después de los 45 días, pues teóricamente es capaz de empezar a menstruar, es capaz los ovarios de volver a ovular y obviamente es capaz de volver a embarazarse. Y esto hago hincapié porque muchas veces las mujeres piensan que en la etapa de lactancia, si bien es verdad, como habíamos dicho, se produce una anovulación natural por el aumento de la prolactina, que es la hormona, que a su vez produce la leche y que a su vez también inhibe la ovulación. Sin embargo, esta hormona puede tener niveles variables que no necesariamente produzcan anticoncepción, es decir, inhibición de la ovulación, sino estas variaciones pueden determinar en algún momento que se produzca una ovulación y la mujer, si mantiene actividad sexual regular, pues pueda embarazarse. De todos modos, pues en esta etapa de los 40 a los 45 días, todas las estructuras que variaron, que cambiaron, especialmente a nivel genital, vuelven a la normalidad. También hay otros cambios en la mujer, cambios fisiológicos. Recuerden ustedes que habíamos dicho que existen cambios a nivel de la volemia, es decir, de la cantidad de plasma sanguíneo, que existen algunas otras características importantes que se produjeron cuando la mujer se embarazó, es decir, la adaptación general del cuerpo, gastrointestinal, cardiovascular, etcétera, etcétera, que tienen que ir volviendo a la normalidad en esta etapa inicial. Pues bien, les vamos a invitar a que nos acompañen en este segmento, en esta segunda etapa del programa, en lo que hemos denominado el consultorio virtual, al cual ustedes pueden acceder a través de las redes sociales. Escríbanos al Twitter, @Dr. Barzallo. Tienen que ingresar, abrir su cuenta de Twitter y seguirnos. A través del Twitter, háganos cualquier consulta y nosotros en el consultorio virtual, pues estaremos contestando. Además, pues ahí ustedes van a encontrar muchas respuestas a múltiples inquietudes que tienen nuestros amigos y nuestras amigas. Prácticamente a partir de esta fecha, pues estaremos permanentemente contestando algunas inquietudes a través del Twitter. Si no, es a diario prácticamente. Así es que, pues, ustedes entren al Twitter, @Dr. Barzallo, y síganos a través de esta aplicación para enterarse de
circunstancias muy interesantes de la salud en general y especialmente pues sobre los programas que nosotros vamos teniendo miércoles a miércoles. Recuerden, dicho sea de paso, que se produce la transmisión en vivo los días miércoles a las 11:30 de la mañana y el reprise los días domingos a la 1:35 en la tarde. Bien, vamos entonces con el consultorio virtual y la primera pregunta. Dice, ¿qué son los entuertos? Bueno, este término entuerto hace referencia simplemente a dolores cólicos que se producen después del parto. Muchas veces, como les había dicho, queda sangre en el interior o quedan residuos de la placenta o de las membranas. Y al contraerse el útero para expulsar, pueden producir dolor. Estos son los denominados entuertos. Los entuertos pueden ser originados por circunstancias de índole patológica, cuando hay retenciones importantes de pedazos de placenta o de membranas, o en su defecto simplemente suelen ser las contracciones para expulsar el contenido que es normal que se produzca dentro del útero después del proceso del alumbramiento. Así es que, dicho de otra manera, simplemente son dolores tipo cólicos que la mujer presenta después del parto. Son tratables sin duda alguna, analgésicos, espasmoanalgésicos fundamentalmente y antiinflamatorios son los que más se utilizan en el posparto inmediato para disminuir, coadyuvar o eliminar estos dolores denominados entuertos. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se cura una episiotomía? Bueno, en primer lugar recordemos qué es la episiotomía. No es más pues que un corte que el médico ginecobstetra hace a la mujer en caso que sea necesario a nivel de la vagina. Una vez que se ha hecho este corte, que generalmente es medio lateral, ¿no? El obstetra o la persona que atiende su parto debe reparar por capas, es decir, suturar, ¿no? Todas las capas que se han cortado. Estas suturas se hacen generalmente con hilos reabsorbibles, por lo tanto no necesitan un tratamiento específico, un tratamiento especial. Basta con un lavado diario y es más que suficiente. No necesita aplicaciones de antibióticos, de cremas, ni nada por el estilo, salvo que exista alguna complicación infecciosa, ¿no? Por lo tanto, la recomendación es que por lo menos 3 a 4 veces al día se hagan duchas vulvares, con lo que disminuirá la posibilidad de tener algún problema inflamatorio o infeccioso. Cabe recordar, y es importante indicar, que los hilos que se utilizan para la reparación de la episiotomía a veces pueden absorber líquido y dilatar un poco los nudos. Si es que no están bien hechos o si es que se han cortado muy bajo el hilo, pueden estos abrirse. Entonces hay que tener cuidado en no raspar al secarse. El secado tiene que ser simplemente por tocación para evitar cualquier tipo de apertura o cualquier tipo de problema a nivel de la sutura, ¿no? Pero basta con agua y jabón neutro, no perfumado ni otro tipo de jabones, ¿no? Pueden utilizar un jabón neutro íntimo y eso es más que suficiente. Si existiese alguna inquietud, algún problema, alguna molestia importante, pues la recomendación es de que acudan a su médico de confianza para que éste lo chequee y pueda determinar lo más adecuado. Bien, vamos a lo siguiente. Dice, después del parto, ¿cuándo se debe acudir para la primera revisión? Bueno, la recomendación fundamentalmente es de que se acuda a los 8 días posparto. Esa es la primera revisión en donde se va a evaluar la involución uterina, en el estado de la episiotomía en caso de que ésta haya sido realizada, la evaluación del cuello uterino en caso de que existan desgarros, evaluación del periné en definitiva, de la vulva, labios mayores, labios menores, porque también pueden existir desgarros, a veces microdesgarros naturales que se producen con
la expulsión del producto de la concepción, etc. Entonces, a los 8 días, pues es importante que usted vaya a su médico, al médico de confianza que atendió su parto, para que le hagan una revisión específica. A veces es necesario hacer un control ecosonográfico para ver cómo está por dentro el proceso de involución, medir el útero, etc. ¿no? Y van excelentemente bien los pospartos productos de un embarazo que se denomina embarazo normal y un parto normal, o conocido también como eutóxico. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿es normal que las mamas estén duras después del parto? Bueno, pues sí, cuando empieza a producirse congestión mamaria, cuando empieza a llegar la leche, se ponen duras las glándulas mamarias. Lo importante es ponerle a su bebé a lactar lo más tempranamente posible. Esto va a tener dos efectos importantes. Uno, el apego materno, la interrelación madre-hijo o hija, y obviamente la succión del pezón va a estimular la producción de prolactina y va a estimular la producción de leche. En primera instancia el calostro y luego pues ya la producción de leche propiamente dicha. Todas estas sustancias, tanto el calostro como la leche materna, son muy ricas, es un alimento totalmente completo y es la recomendación principal de la lactancia materna. Siempre debe usted tener en mente que la lactancia materna es lo más importante dentro de la alimentación de el bebé o la bebita, ¿no? Siempre. Esto es importantísimo, la leche materna. Y durante los 6 primeros meses, prácticamente leche materna, casi exclusiva o de forma exclusiva, es la indicación. A partir de los 6 meses, pues ya se va teniendo la posibilidad de dar algún tipo de alimentos. Y la lactancia debe ser extensiva mínimo a 1 año o incluso hasta los 2 años de edad. Esto es importante. La leche materna es el mejor alimento. No hay sustituto realmente a la leche materna. Por lo tanto, esta es la indicación que de paso pues les damos a las mamás. Vamos con la siguiente pregunta. Ya dice, ¿qué se debe hacer si quedan restos de la placenta? Bueno, como les habíamos dicho, esto se considera una emergencia obstétrica porque causan sangrados. Lo que tienen que hacer es definitivamente eliminar esos restos. Muchas de las veces es necesario hacer una extracción manual, un curetaje manual, o en otras ocasiones un curetaje instrumental o una aplicación de algunos aparatitos para succionar este contenido placentario. Lo que más se utiliza es la extracción manual de los restos placentarios. Estos deben ser extraídos definitivamente porque si no causan atonía uterina y causan hemorragias. Bien, distinguidos amigos, hemos llegado ya al final de su programa. Un agradecimiento especial a todos ustedes por permitirnos entrar en sus hogares a través de este canal, su canal 29 Telesucesos, canal 73 en cable, y recuerden, ustedes pueden escribirnos a la dirección electrónica drbarrasallo@gmail.com o en su defecto llamarnos al teléfono 0998-328-007, al cual también pueden enviar sus mensajes a través de la aplicación WhatsApp. Llámenos, escríbanos, y también la invitación para que nos siga en las redes sociales: Telesucesos Quito, Telesalud, y en Twitter @Dr. Barrasallo. Un abrazo. Estamos en contacto en el próximo programa. Hasta entonces. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.